Piensa en la última vez que fuiste a misa y al final alguien anunció: el martes tenemos rosario por la Virgen de Fátima. O tal vez fue una procesión, velas, cantos, una imagen de María rodeada de flores, y tú, como muchos, sentiste algo real, consuelo, paz, hasta ganas de volver a rezar, pero también te pasa otra cosa, te quedas con la duda. ¿De verdad se apareció la Virgen? ¿O son historias bonitas que la gente se cuenta para aguantar la vida? ¿Y por qué unas apariciones sí y otras no? ¿Quién decide eso? Porque, seamos honestos, a veces escuchas detalles, secretos, profecías, fechas, y no sabes si estás en terreno firme o en puro rumor católico de pasillo, y sin embargo la Iglesia no trata esto como un chisme piadoso. Lo discierne, lo pesa, lo examina, y cuando lo aprueba no lo hace para entretenerte, lo hace para llevarte de vuelta a Cristo. Hoy vas a ver qué enseña realmente la Iglesia sobre Fátima y otras apariciones aprobadas, y por qué eso importa para tu fe cotidiana. Lo que la Iglesia siempre ha enseñado es que Dios ya te dio todo lo necesario para la salvación en la revelación pública. Eso es la Sagrada Escritura y la tradición apostólica custodiadas por la Iglesia. Y eso se cerró con los apóstoles. Por eso el Catecismo pone un límite clarísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 67, enseña que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones privadas, algunas reconocidas por la autoridad de la Iglesia, pero que no pertenecen al depósito de la fe. Y remata, no es su papel mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Traducción a tu vida. Una aparición aprobada no te trae un evangelio nuevo. Te empuja a vivir mejor el evangelio de siempre. Conversión, oración, penitencia, eso. Y aquí viene lo que casi nadie te explicó. Aprobada no significa estás obligado a creer como dogma. Significa la Iglesia, con prudencia, juzga que no hay nada contra la fe y las costumbres, y que hay señales de frutos espirituales. ¿Y cómo decir? La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó las normas de 1978 para evaluar presuntas apariciones. Ahí se mira si hay certeza moral de los hechos, equilibrio y honestidad de los videntes, rectitud moral, obediencia a la autoridad de la Iglesia, contenido doctrinal sano y frutos como espíritu de oración y conversión. También se señalan alertas, errores doctrinales, búsqueda de dinero o desórdenes graves. Así se entiende Fátima. Una ayuda para vivir tu fe hoy. Esto no es lo que aprendiste en el catecismo de niño, y cuando lo entiendes así, se abre una pregunta más profunda. ¿De dónde sale, bíblicamente, que Dios pueda hablar de esa manera en la historia? La Escritura ya te muestra que Dios interviene en momentos concretos para salvar, corregir, consolar. Y María está justo en el centro de esa historia. En Lucas 1:26 de la mañana -38, el ángel Gabriel entra en su vida con una palabra de Dios. María responde con su hágase. No es curiosidad religiosa, es obediencia. En Lucas 1:39 de mañana -45, Isabel la llama Madre de mi Señor. Y en Lucas 2:19 de mañana, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María aparece como madre y como discípula. Silenciosa, atenta, totalmente orientada a Cristo, y la tradición, lo que la Iglesia ha recibido y guardado desde los primeros siglos, leyó esa presencia de María con una profundidad impresionante. San Ireneo de León, en Contra las herejías, 3:22-4, enseñó que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. O sea, María no compite con Jesús. María te conduce al nuevo Adán, Cristo. Entonces, una aparición mariana aprobada no es María robándose el escenario. Es una forma materna de recordarte lo que ya está en el Evangelio. Cuando tú te enfrías, te distraes o te acostumbras. Por eso la Iglesia es prudente. No canoniza mensajes como si fueran escritura. Dice si te llevan a la fe verdadera. Aplicación concreta: cuando escuches Fátima, Lourdes o Guadalupe, filtra todo con una pregunta simple. ¿Esto me lleva a conversión, a sacramentos, a caridad, a Cristo? Si sí, ahí hay un camino seguro. Si no, aunque sea popular, no te edifica. Y ahora viene lo más impresionante. La Iglesia no cree porque sí. Tiene un método. Y es más serio de lo que imaginas. Porque en el catolicismo, lo sobrenatural no se maneja con impulso. Se maneja con discernimiento. La Iglesia tiene reglas concretas para evaluar presuntas apariciones. No son rumores, son criterios. En las normas de 1978 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se indica que el primer responsable es el obispo del lugar. Él investiga, él vigila,
y si hace falta, pide ayuda a la Santa Sede. ¿Qué se examina? Certeza razonable de los hechos, equilibrio psicológico, honestidad, vida moral, obediencia, contenido doctrinal sin errores, y frutos, oración, conversión, obras de caridad. También se revisan señales negativas, búsqueda de lucro, manipulación, inmoralidad grave o doctrinas que se desvían. Esto cambia cómo vives tu fe, porque te quita dos extremos. 1. La credulidad fácil, donde todo mensaje ya te controla el corazón. Otro, el cinismo, donde todo es invento y ya no escuchas nada. Y aquí entra un dato clave. Incluso cuando una aparición es reconocida, la Iglesia sigue recordándote que tu fe se apoya en Cristo, no en una experiencia extraordinaria. Por eso el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 67, pidió promover una verdadera devoción a María, equilibrada, y advirtió contra exageraciones y estrecheces que confunden al pueblo. Mira el ejemplo de San Juan Pablo II. El Vaticano, en el mensaje de Fátima, cita sus palabras: «Fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala, y el Papa se detuvo en el umbral de la muerte». Meditación desde el Policlínico Gemelli a los obispos italianos, 13 de mayo de 1994. No es superstición, es lectura espiritual de la historia, con los pies en la Iglesia. Y entonces queda la pregunta práctica. Si la Iglesia aprueba, ¿para qué? Para que tú reces mejor, para que te conviertas, para que vuelvas a los sacramentos, y eso nos lleva al corazón devocional del mensaje. Y espérate, porque lo más delicado no es si pasó o no, es esto. Como una aparición aprobada puede volverse ruido, o puede volverte al confesionario y al altar, porque ahí se decide si esto te santifica o solo te distrae. Concepto católico ***. Cuando la Iglesia reconoce una aparición, lo que está diciendo, en la práctica, es: este camino puede ayudarte a vivir el Evangelio con más fidelidad. No añade una fe nueva, la afina, y por eso el entro siempre es el mismo. Oración, conversión, reparación. Lo coincide con lo que enseña el catecismo. Las revelaciones privadas no son para mejorar ni completar la revelación definitiva de Cristo. CCC 67. Contexto histórico teológico ***. Si quieres verlo con un texto oficial en la mano, el Vaticano publicó El mensaje de Fátima, Congregación para la Doctrina de la Fe 2000. Ahí se presenta la lectura eclesial del acontecimiento y, sobre todo, su núcleo espiritual. Una llamada a la conversión y a la oración. Y no se queda en ideas. Fátima empuja a prácticas concretas: el rosario, la penitencia ofrecida con amor y una devoción de reparación. Un punto muy propio de Fátima es la devoción de los primeros sábados ***. Confesión, comunión, rezo del rosario y 15 minutos de meditación, con intención de desagravio al Inmaculado Corazón. Fíjate, nada esotérico, todo es sacramental, todo es Iglesia. Y por eso San Juan Pablo II, citado también en ese documento, leyó su propia historia a la luz de esa maternidad, no como superstición, sino como providencia y llamada a vivir más entregado. Aplicación hoy ***. Entonces, cuando oigas Fátima, no te quedes en el dato curioso o en el debate interminable. Pregúntate: ¿mi vida está más centrada en la Eucaristía? ¿Estoy confesándome con sinceridad? ¿Rezo el rosario como escuela de Cristo o como amuleto? ¿Estoy haciendo reparación, aunque sea aceptando con paciencia lo pequeño de cada día, por amor a Jesús y por los pecadores? Si la devoción no te lleva a eso, se volvió ruido. Y ahora sí, ¿y qué haces con todo esto en tu vida de fe? Entonces, ¿qué haces con esto? Empieza simple, y empieza católico primero. Elige un gesto estable de oración ***. Reza un rosario, o al menos una decena cada día, sin prisa. Antes de empezar, di: María, llévame a Jesús. Y al final ofrece una intención concreta, por la conversión de tu familia, por la paz, por los que están lejos de Dios. Segundo, devuelve la devoción al lugar donde se verifica ***. Los sacramentos. Ponte una fecha para confesarte esta semana o la próxima. Confesión clara, sin teatro. Y luego, Eucaristía. Misa con el deseo de reparar, de amar más, de no ofender más al Señor. Tercero, prueba durante 5 meses la devoción de los primeros sábados ***. No como reto espiritual, sino como medicina del corazón. Confesión, comunión, rosario y 15 minutos meditando los misterios. Todo con intención de reparación. Es una forma muy concreta de decirle a Dios: aquí estoy. Cuarto, lectio divina con Lucas 1:26 del -38. Lee despacio el hágase de María. Pídele esa obediencia en lo cotidiano.
paciencia, pureza, verdad, caridad. Y cuando llegue una noticia, un mensaje o una nueva revelación en redes, aplica el criterio más seguro. Si no te lleva a Cristo, al altar y a la conversión, no lo alimentes. Si este video te abrió algo de tu fe, querrás ver también el próximo sobre cómo discernir devociones y prácticas populares sin caer ni en la credulidad ni en el desprecio. Suscríbete para seguir profundizando. La fe es un regalo inmenso y siempre hay más luz por descubrir.